aparentemente los nacidos en los 90 envejecen peor que los que nacieron antes. O sea, sería peor. Definime peor. ¿Cómo es eso? Y bueno, tenés más posibilidad de enfermarte. O sea, hay un estudio, ¿no? Obviamente. Hay un estudio, ¿no? Tengo la sensación. Sí, me parece a mí que era. Pero bueno, un estudio realmente interesante, que lo hicieron en conjunto entre la epidemióloga Jean Szabo de la Universidad de Washington y el Alvin Siteman Center Cancer, ¿no? De Reino Unido. Agarraron 160.000 personas y no midieron la edad cronológica, sino la edad biológica. O sea, le sacaron sangre y dijeron, bueno, vamos a testear ciertos parámetros de cómo vive la vida la gente. Y agarraron gente que nació entre el 65 y el 74 y gente que nació entre el 50 y el 54. Y después a los millennials, a los famosos millennials, los que nacimos en los 90. Y aparentemente, los que nacimos en los 90, tenemos envejecimiento biológico mucho más avanzado que los que nacieron en la década del 60 cuando tenían nuestra edad. Entonces vos naciste en el 90, tenés 30, el que nació en el 60 cuando tenía 30 está mejor que vos ahora. Básicamente, ¿entendés? Entiendo, pero yo desde el prejuicio hubiese pensado que era al revés. Bueno, yo por eso es tan interesante el estudio, porque todos pensamos que estamos mejor. Particularmente por un caso que lo hablamos creo que en producción con Kate en su momento, hace un tiempo. Uno de estos comentarios virales en redes sociales, que no sé si alguno tuvo la posibilidad y la suerte al mismo tiempo de ver la serie Los Soprano. Sí, buenísima. Una de las mejores series de la historia acaso de HBO, cuenta la historia de Tony Soprano, un jefe de la mafia en Nueva Jersey, que cuando arranca la serie, en teoría, él hace de una persona más allá de la edad que tenía realmente el actor, que siempre hay un desfasaje entre la edad de los personajes y la de los actores, pero en teoría hace de una persona que estaba rondando los 30s. Claro. Y cuando vos ves a Tony Soprano, al tipo, bueno, parecía una persona claramente más grande, sí. Pero la discusión que teníamos era, bueno, más allá de esa serie, más allá de que siempre hay un desfasaje, más allá de que hemos visto gente haciendo de adolescentes ya con unas barbas por las rodillas en ficciones, más allá de todo eso, había hace un tiempo, hace un par de décadas, otra percepción de esa, o sea, hoy es más una adolescencia estirada, tardía o lo que fuera, y antes era más... Se ve en la figurita del Mundial también, que en los mundiales anteriores, en los 90, 80, había un tipo de 28 años que estaba pelado. No o puede un pasar. bigote o una cosa que capaz que lleva más para otro lado, y ahora lo ves con todo con los mismos cortes, todo más. Marcos, pero bueno, acá ¿nos brinda más información el estudio? Sí. Acá lo que vos tenés que ver es está lo que decís vos de, che, alguien parece o no parece, pero acá analizamos la sangre de la gente. Claro. Entonces, te dice el desgaste del betabolismo, la inflamación sistémica y la función de los órganos. Las causas hipotéticas que arroja el estudio es algo que todos sabemos y todos cuando lees las causas decís, y bueno, capaz que sí, ¿no? Están los factores ambientales, un acumulativo de factores ambientales, pero después están cambios drásticos en el estilo de vida, alimentación ultraprocesada, estrés crónico y la exposición a contaminantes ambientales. Entonces, aparentemente, pero hay otro vínculo a esto, ¿no? Que es cómo podemos detectar el cáncer temprano. Entonces lo que dice el estudio es, a la gente que nació post-90 tiene síntomas de tener cáncer antes que la gente que nacía en los 60. Eso también es algo, uno se sorprende porque escucha cada vez más casos de cáncer en gente joven. Cierto. Eso sí es un comentario de cómo puede ser a esta edad que tenga cáncer. Aumentó 8% el riesgo de tener cáncer por la manera en que vivimos. Y después dice, analizar a los individuos con niveles de envejecimiento biológico más altos, se encontró que presentan hasta 15% más de riesgo de padecer cáncer con quienes envejecen a un ritmo normal. O sea, si llevas una vida un poquito más sana, que no sería mi caso, pero digo, por eso leí el estudio y dije, che, ¿qué onda? Porque yo, viste, hay que cuidarse. A ver, más allá de... Me pegó. Por eso dije, acá te echamos, vamos a hablar de está eso. Bien, A ver me gustó. Me gustó que trajo Marco John. Pará, y esto. Y son los tres, y sobre todo 3 cánceres. De pulmón, tracto gastrointestinal y cáncer de útero. Son los 3. O sea, nos pega los dos por igual. O sea, estamos... Me dejaste preocupado. ¿Yo dónde entro? Porque estuve a 11 días de los 90. Vos sos del 89. Yo soy 89, 20 de diciembre. Cristofanelli nos va a enterrar Ahí me a todos. salió justito. Yo pensé que eras 90, 91. No. Fede y May nos van a enterrar a todos. Tampoco tan lejos. Por eso, Qué bien, qué buen momento para vernos. 77.
Está bien, muy bien. Pará, y un dato más que también me impactó, que el estudio dice que todo esto es independiente de la genética. O sea, porque mucha gente dice, che, mirá, a mi viejo no se le cae el pelo, no hay antecedente de cáncer en mi familia, ¿estoy bien? Bueno, no. Aparentemente, por cómo estamos viviendo, los riesgos aumentan para todos por igual. Entonces, realmente muy interesante. Y a mí lo que me gustó es que, o sea, fue muy amplio. Agarraron más de 160.000 personas de que nacieron en un rango muy específico y le sacaron sangre a todos y la compararon. Entonces, no hay mucho fallo. Perdón, lo dijiste al pasar recién, les cuento a los que lo estuvieron la semana pasada, Maya Jaturanski se reconoció, se asumió a sí misma como una MILF, ella misma. En sus palabras, no importa. Después lo... Claro, porque le siguen contando los que no vinieron ese día. Es muy bueno. Pero sos del 87. Sí. Está muy bien, como Messi, de hecho. Claro. Igual que Messi, y en tu plenitud, igual que Messi. ¿Te das cuenta? ¿Viste? El mejor momento de tu carrera. El mejor momento. ¿Por qué no? Muy bien. Y es madre, así que... Y aparte Ya terminó de ser, los tiene de a todos procrear. de hijos también en el PRODE, que es algo muy importante. Todo. La ganadora de la mesa. A ver, estamos con Martín Krasnapolsky, que es biólogo molecular y además integrante del Departamento de Patología del Instituto de Oncología, el Ángel Rofo. Gracias, Martín, por venir. No sé si estabas al tanto de este estudio que presenta aquí Marcos, pero ¿hay algo de eso? ¿Estamos envejeciendo peor que generaciones anteriores? Bueno, gracias primero por invitarme a todos. La verdad que tengo que reconocer que el estudio me enteré hoy cuando me invitaron a venir acá. De este estudio en particular lo busqué, lo leí, la verdad que es muy interesante. El estudio muestra que sí, que hay un envejecimiento mayor. Digamos, el estudio en realidad es muy interesante. Vos decís que usaron 160.000 personas, en realidad usaron 150.000 de Inglaterra y 10.000 de Estados Unidos. O sea que son 160 en total, pero fueron analizados por dos metodologías diferentes, las dos cohortes de pacientes. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que es un estudio estadístico. O sea, no habla de cada persona en particular, sino que habla de un grupo de personas. Y la estadística, lo que hace la estadística es buscar patrones en grandes muestras de individuos. Entonces, digamos, o sea, ¿por qué estoy aclarando esto? Porque a pesar de que el estudio es muy interesante, las conclusiones que tiene pueden llegar a ser muy válidas. Digamos, uno no puede decir, bueno, si yo nací, como dijo él, antes de los 90, ya zafé. Zafé. Y si yo nací el 2 de enero del 90, ya voy a tener cáncer seguro. No. No, a mí yo creo que lo llamativo del estudio es que está bastante instalado que ahora vamos a vivir más, hay más expectativa de vida, por los avances médicos. Más y mejor. O sea, claro, o sea, que yo creo que tampoco el estudio refuta eso, ¿no? Pero me pareció interesante la beta de, hay una generación que biológicamente está envejeciendo peor que hace 30 años. Es cierto, o sea, es cierto según el estudio, digamos, ¿no? O sea, primero, ¿qué es lo que hace el estudio? Como vos dijiste, analiza sangre de esas 160.000 personas. Una cosa interesante es que no es que ellos fueron y sacaron sangre a la gente para ese estudio, sino que esa sangre ya estaba almacenada en un biobanco. Sí. ¿Ustedes saben lo que es un biobanco? Sí, sí. No. No. Ok, un biobanco es justamente un banco, pero de muestras biológicas. Bien. O sea, uno no guarda dinero, guarda muestras biológicas. De hecho, nosotros en el Hospital Rofo tenemos dos biobancos. Uno de tumores, donde se guardan tumores de los pacientes que fueron operados en el hospital, y uno de sueros, que es muy similar al que fue utilizado para este estudio. ¿Y eso es como una base de datos, digamos? Sí, es una base de muestras, más que datos. Es como un banco de sangre. O sea, exactamente. Pero cuando es como cuando no sé, alguien, si vos sos desaparecido, naciste. Sí, el banco de datos genéticos. Claro, y se emplea para hacer estudios. Exactamente. Esas muestras están almacenadas en freezers de menos 80 grados para que duren por toda la eternidad. Y si un investigador quiere hacer algún proyecto, puede ir y solicitar muestras al biobanco. Entonces el biobanco le cede las muestras, esas muestras pueden ser utilizadas para hacer cualquier tipo de estudio. En este caso lo que hicieron con esas muestras de sangre fue buscar lo que se llama biomarcadores. Entonces ellos buscaron diferentes tipos de biomarcadores que pueden hablar de lo que ellos llamaron el envejecimiento biológico. O de la edad biológica, en realidad, ¿no? Pero él hablaba de la edad cronológica y la edad biológica. Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, justamente eso es lo interesante. Digamos, en este estudio están suponiendo que por ahí hace
50 años, la edad biológica y la edad cronológica iban de la mano. Entonces una persona, como dijeron, de 30 años tenía la edad biológica de 30 años. Entonces, teniendo las características bioquímicas de esa persona de esa edad, la compararon con las características bioquímicas de una persona de la edad de 30 años de hoy. Claro. Y vieron que había diferencias. Entonces, analizaron, como vos comentaste muy bien, lo que ellos hablan de marcadores de daño tisular, o sea, de órganos que no funcionen tan bien como deberían funcionar. Por ejemplo, vieron que el hígado en las personas actuales funciona peor que hace 30 años. O sea, una persona de 30 años de hoy le funciona peor el hígado que una persona de 30 años de hace 50 años. Entonces ellos dicen, ok, ¿por qué funciona mal el hígado? Bueno, básicamente ellos le echan la culpa a la alimentación. Dicen, ok, la alimentación ultraprocesado, exceso de grasas, todas esas cosas hacen que nuestro organismo no funcione tan bien como debería funcionar. ¿Y el ritmo de vida y el estrés impacta en el funcionamiento de nuestros órganos? Absolutamente, absolutamente. El estrés, digamos, así como la palabra estrés, está como mal entendida, digamos. El estrés es muy importante. O sea, el estrés es un mecanismo adaptativo. Imagínense que cuando éramos cavernícolas y que escuchábamos así, era porque había un tigre a punto de venir. Sí. Entonces eso nos generaba un pico de estrés que nos permitía huir. Lo que es malo no es el estrés, sino el estrés crónico. El estrés es bueno, el estrés nos permite seguir vivos. El estrés crónico, durante mucho tiempo, termina acumulando un montón de problemas. Por ejemplo, el estrés crónico es inmunosupresor. O sea, nuestro sistema inmunológico, que es el que nos protege de enfermedades y de tumores, porque ustedes, no sé si saben que continuamente estamos generando tumores que son eliminados por nuestro sistema inmunológico. Entonces, si tenemos una baja en nuestro sistema inmunológico, esos tumores espontáneos pueden proliferar y ahí es cuando podríamos llegar a tener una enfermedad maligna. Entonces, por eso es tan importante, justamente, como digo yo, el OM. O sea, meditar 10 segundos por día. Claro. O sea, evitar el 10 segundos me parece medio poco. Claro, eso no sé bien, eso habría que preguntarle a algún experto en meditación. Pero, digamos, el estrés crónico es lo que es una de las grandes causas de nuestros problemas. Martín, a mí me sorprende porque este estudio surge también en paralelo con que hay una persona, lo hemos charlado varias veces en el programa, Brian Johnson, que es esta persona que quiere vivir para siempre. Sí. Y se puso a sí mismo como el N1 de un experimento para encontrar cómo reducir esa edad biológica. Sí, biológica. Sí, lo conozco. Me imagino que si uno piensa en la generación anterior a la nuestra, la generación de nuestros padres tal vez, había una mayor accesibilidad a tener unas mismas condiciones en términos de salud, tal vez, me imagino. Pienso que si las condiciones de ambiente en este momento son las que están generando que nuestra generación tenga esas condiciones, o sea, que tenga esa dificultad y que tenga una edad biológica más avanzada. Con el tiempo, ¿no va a ser cada vez más difícil acercar, en términos de geografías, economías, las posibilidades de mejorar esa edad biológica, esa salud, entre, no sé, una persona adinerada que vive en Estados Unidos y una persona sin recursos que vive en India, por ejemplo? O sea, sí, obviamente que la brecha, digamos, socioeconómica afecta a la salud. Digamos, esto está hecho, como dijimos antes, en Estados Unidos y en Inglaterra. En las características demográficas dicen, por ejemplo, que el 95% de las muestras eran personas blancas. O sea, eso ya está hablando un poco de la demografía, más allá de la genética, digamos, claro, ¿no? Que pueden ser diferentes los genes de un blanco o de un negro y pueden tener diferentes predisposiciones, pero también hay un tema también demográfico ahí y económico. Entonces, o sea, por un lado ustedes dijeron, actualmente aumentó la expectativa de vida gracias a la medicina, justamente. Claro. O sea, nosotros no es que nos enfermamos menos, sino que nos curamos más. Y tenemos más posibilidad de identificar tempranamente. Claro. También. O sea, los proyectos de screening, de diagnóstico temprano,
o de prevención, de no enfermarte, o si te enfermas, encontrar antes la enfermedad, ayudan a que vivamos más. Y por ahí, eso que vos me comentaste, la gente que tiene menos acceso, por ahí no tiene una mayor expectativa de vida. Tiene la misma que por ahí teníamos hace 40, 50 años, porque todas esas cosas tienen que ver con el avance de la sociedad, con el avance de que no llega a todo el mundo por igual. Pero ¿y no se intensifica si las condiciones son efectivamente peores? Si la comida procesada es peor, si las condiciones climáticas son peores, si cada vez está el mundo más contaminado. Como, imagino, es una hipótesis casi apocalíptica. Sí. ¿No se vuelve cada vez más inaccesible? O sea, que tenés que tener cada vez más recursos para gozar de más salud. Es decir, que como que ya hasta llegue a personas que antes podían tener un estilo de vida más saludable, pero que sea mucho más costoso. Claro, bueno, eso también es interesante. Porque antes, digamos, uno piensa, hace 100 años quizás, una persona por ahí pobre, por decirlo de alguna manera, por ahí podía vivir del campo, podía vivir de lo que él mismo generaba. Y ahora la mayoría no tienen acceso a la tierra y no tienen acceso a sus propios alimentos, entonces al revés, tiene que consumir lo mismo que por ahí consume otro con menos recursos, cosas de peor calidad, y el acceso a la salud obviamente que es más complicado también. Sí, claro. Yo le iba a preguntar por el estrés crónico. ¿Cómo podemos hacer para, no sé si hay una medición, pero cuándo deja de ser el estrés que necesitamos y pasa a ser crónico? ¿Cómo se puede diagnosticar o hay una medida estipulada? ¿No? Mira, ahora está bastante de moda, que no sé cuán válido es, digamos, que es la medición del cortisol. El cortisol es lo que se llama la hormona del estrés, que es la que es producida por nuestro cuerpo cuando tenemos estrés. Entonces, se considera que las personas que tienen un cortisol constantemente elevado están en un estado de estrés crónico. Entonces, digamos, sí hay una forma bioquímica de hacerlo que, como dije antes, no sé cuán válido es, porque tampoco sé si hay unas mediciones de cuánto sería lo normal, digamos, cuánto es esperable en una persona que no esté estresada crónicamente y una persona que sí lo esté. Entonces, eso es una manera. Pero, digamos, más que eso, más que cómo detectarlo, es uno mismo ya tendría que ser capaz de darse cuenta, bueno, ayer estuve estresado, anteayer estuve estresado, hoy estoy estresado, mañana estoy estresado. Esto es estrés crónico. ¿Y hay algo que podamos hacer para prevenir el cáncer? Digo, porque estábamos hablando de la prevalencia del cáncer y cómo está aumentando la cantidad de casos en gente joven. ¿Hay algo que podamos hacer en nuestras vidas, en lo cotidiano, para tratar de bajar la posibilidad de tener cáncer en un futuro? O sea, hay muchas cosas para hacer. De hecho, vos en el estudio comentaste que hablaban, por ejemplo, de... el estrés es una de ellas, pero también, por ejemplo, el cáncer de pulmón está íntimamente relacionado al cigarrillo, o ahora al vape, que está tan de moda y que es tan malo como el cigarrillo. Lo que pasa es que todavía no hubo el tiempo suficiente para darse cuenta de lo malo que es. O sea, hay una frase que dicen los neumonólogos que es muy interesante, que es: entre los pulmones solo tendría que entrar oxígeno. Nada más. Ningún humo de nada. Ni de cigarrillo, ni de vape, ni del colectivo que me pasó por la esquina, ni del asado que hice ayer. O sea, la idea es que cuanto menos cosas que no sean oxígeno entren en los pulmones van a estar más sanos. Porque cualquier cosa es irritante y la irritación crónica puede, con el tiempo, generar un tumor. Cerrada. Igual creo que... eso para pulmón. O sea, después el estrés es malo en general. Después las dietas, por ejemplo, se sabe que hay una relación entre el cáncer gastrointestinal y una dieta baja en fibras, rica en grasas. Pues pensaba también cuántas de las cosas que atravesamos ahora, está claro, el cigarrillo no es que acaba de aparecer, pero sí, quizás si no fuimos la primera, fuimos de las primeras generaciones que ya creció desde pequeños con los ultraprocesados como un alimento a mano para solucionar un montón de cuestiones del día a día de las casas, los hogares, etcétera, las salchichas, las patitas, las formitas, lo que fuera. Y claro, sí, y un poco, cuánto hay que no conocemos todavía de consecuencias de eso, ¿no? Pensaba hace un rato, como de tantas otras que vendrán, más allá de todo lo que avanzó la ciencia, la medicina,
y demás, bueno, cuánto hay por delante de consecuencias que todavía no conocemos, ¿no? Martín, gracias por la visita. Martín Krasnapolsky, biólogo molecular del Instituto Ángel Roffo. Un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme.